Cuando Daniel llegó a casa aquella noche, la mesa seguía puesta para dos. La vela derretida, la sopa fría y el silencio eran una escena que ya se había vuelto costumbre. Desde que su madre enfermó, todo en esa casa parecía detenido en el tiempo. En el centro de la mesa, una carta con su nombre, para Daniel. No la abrió. No esa noche. Había discutido con ella por no querer ir al hospital, por decirle que todo estaría bien, cuando ambos sabían que no lo estaría. Subió a su habitación con la carta en la mano y se prometió leerla al día siguiente. Pero al día siguiente, su madre no despertó. La encontraron en su cama, con una sonrisa leve y las manos cruzadas sobre el pecho. Daniel se quedó parado frente a ella, inmóvil, sin lágrimas, sin voz. La carta aún estaba cerrada, intacta. Esa noche no durmió. La casa olía a flores y medicinas. En cada rincón sentía su presencia. Al amanecer, finalmente rompió el sobre. Dentro, una hoja doblada en dos, con la letra temblorosa de su madre. Querido hijo, cuando leas esto ya no estaré a tu lado, pero quiero que sepas algo que nunca me atreví a decirte. Daniel no pudo seguir. El papel temblaba entre sus dedos, y las lágrimas que no habían salido en todo el día comenzaron a caer sin control. Esa fue la primera vez que comprendió lo que era el silencio verdadero. Daniel respiró hondo y siguió leyendo la carta. La voz de su madre parecía salir del papel, como si estuviera a su lado. A veces fui dura contigo, hijo. No porque no te amara, sino porque tenía miedo. Miedo de que la vida te golpeara tan fuerte como a mí. Miedo de que heredases mis errores. Nunca quise verte sufrir, y sin embargo, te hice daño con mis silencios. Las palabras pesaban como piedras. Daniel recordó todas esas veces que ella evitaba hablar de su pasado, los secretos, los nombres que no quería pronunciar. Había una tristeza en sus ojos que él nunca entendió. Cuando tu padre nos dejó, yo juré que nada me volvería a destruir. Pero cada noche, mientras dormías, me sentaba a mirarte y lloraba. Lloraba por lo que fuimos, por lo que no supe darte, y por lo que algún día tendrías que enfrentar sin mí. Daniel dejó la carta sobre la mesa. El dolor lo ahogaba. Su padre. Aquel nombre que nunca se decía en casa. Nos dejó, esas palabras eran nuevas para él. Su madre siempre le dijo que su padre había muerto. Tomó la carta de nuevo, con el corazón acelerado. Si algún día quieres conocer la verdad, busca en el cajón del mueble azul de mi habitación. Allí está todo lo que te pertenece, incluso lo que te negué. El reloj marcó las 2 de la madrugada. Daniel se levantó, caminó hacia la habitación de su madre y abrió el cajón. Dentro, había una caja de madera y una fotografía amarillenta, su madre, joven, sonriente, abrazando a un hombre que tenía su misma mirada. En la parte de atrás, una fecha, y una frase escrita a mano. Para cuando Daniel esté listo para saber quién soy. Daniel se quedó quieto. Sintió un frío recorrerle la espalda. Por primera vez en su vida, entendió que toda su historia era una mentira. Daniel no durmió esa noche. La caja de madera seguía sobre la cama, cerrada, esperándolo. Por fuera parecía inofensiva, pero él sabía que dentro había respuestas que podían romperlo. Aún así, la abrió. Había cartas, fotografías y un pequeño cuaderno de tapas negras. En la primera página, su madre había escrito: Diario de los años que nunca te conté. Daniel comenzó a leer. A los 23 conocí a Andrés. Era dulce, rebelde y libre. Me hizo sentir viva después de tanto vacío. Pero su libertad tenía un precio. Estaba enredado en cosas que no comprendí hasta que fue demasiado tarde. Cuando supe que estaba embarazada de ti, él ya se había ido. Daniel apretó los dientes. Su padre no estaba muerto. Simplemente los había abandonado. Siguió leyendo, cada palabra era una herida nueva. Prometí protegerte de todo, incluso de él. Por eso te dije que había muerto. No quería que crecieras esperando a alguien que nunca volvería. Pero con el tiempo, entendí que ocultarte la verdad también fue una forma de destruirte. El cuaderno terminó con una última nota, escrita apenas unos días antes de su muerte. Si algún día lees esto, perdóname. Y si puedes, búscalo. Todos merecen cerrar sus heridas, incluso las que no pedimos. Daniel miró otra vez la foto. La sonrisa de ese hombre le resultaba insoportablemente familiar. En la esquina inferior, un pequeño logo de un taller mecánico, Andrés Motors, Cali. Cerró la caja con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer.
pero buscarlo significaba remover un pasado que su madre había tratado de enterrar toda su vida. Aún así, algo dentro de él lo empujaba. No era venganza, ni curiosidad. Era una necesidad profunda de entender quién era realmente. Al amanecer, Daniel compró un tiquete de bus hacia Cali. No sabía qué lo esperaba allí. Solo sabía que, por primera vez, no huía del dolor, lo estaba siguiendo. El bus avanzaba lentamente entre la niebla. Daniel miraba por la ventana, viendo los paisajes cambiar como si fueran los recuerdos de alguien más. Cada kilómetro lo acercaba a un hombre que no conocía, pero que había marcado su vida sin estar presente. Llevaba la foto doblada en el bolsillo, como un mapa hacia la verdad. No sabía qué diría si lo encontraba. ¿Por qué nos dejaste? Parecía poco. Habían pasado 26 años. Quizás ese hombre ni siquiera recordaba su nombre. Durante el viaje, Daniel pensó en su madre. En cómo lo crió sola, sin que le faltara nada salvo la verdad. Recordó sus manos agrietadas, su risa cansada, sus silencios llenos de amor y miedo. Y por primera vez, entendió que había hecho lo que creyó correcto. Llegó a Cali al anochecer. La ciudad lo recibió con ruido, calor y una sensación extraña de destino. Preguntó por el taller, Andrés Motors, pero nadie parecía conocerlo. Hasta que un taxista le dijo. Eso estaba en San Antonio, pero cerró hace años. El dueño desapareció. Daniel sintió un vacío en el pecho. Todo el viaje, toda la ilusión, parecía disolverse. Aún así, fue hasta allá. El taller era ahora una bodega abandonada, con paredes llenas de grafitis y un portón oxidado. Se acercó y, entre las sombras, vio una pintura vieja, casi borrada, el mismo logo de la foto. Entró. El silencio era absoluto. El olor a aceite y metal viejo aún flotaba en el aire. Caminó entre restos de herramientas y motores rotos hasta que algo en el suelo llamó su atención, una caja metálica, cubierta de polvo, con una etiqueta medio arrancada. Decía, papeles personales, AM. Dentro, había documentos, recortes de periódico y una fotografía de su madre, pero más joven, tomada desde lejos, como si alguien la hubiera seguido. En el reverso, una frase escrita con letra firme. Nunca pude olvidarte. Daniel se quedó quieto, con el corazón latiendo con fuerza. Era posible que su padre la hubiera buscado todo ese tiempo. Por primera vez, el odio comenzó a confundirse con algo más, duda. Daniel guardó la foto en su chaqueta y siguió revisando la caja. Había facturas, notas de mecánica y un cuaderno azul. En la primera página, un nombre, Andrés Montoya. El resto eran garabatos, frases sueltas, como si su padre hubiera intentado escribir una carta y nunca la terminó. No sé cómo mirarte sin sentir culpa. Te busqué cuando ya era tarde. Tu madre tenía razón, yo no servía para estar cerca. Pero cada día que pasó sin ti, fue castigo suficiente. Daniel tragó saliva. Su padre lo había buscado. Entre los papeles encontró un recibo con dirección, Barrio El Lido, calle 14 número 22. No sabía si aún vivía allí, pero esa pista era lo único que tenía. Al llegar al barrio, un anciano barría frente a una casa vieja con techo de zinc. Disculpe, dijo Daniel, ¿sabe si aquí vivía un tal Andrés Montoya? El hombre levantó la mirada, sorprendido. Andrés. Sí, vivía aquí, pero ya no. Se fue hace como 3 años. Lo recuerdo bien, siempre llegaba tarde, lleno de grasa de motor, pero era buen tipo. ¿Sabe a dónde se fue? El anciano dudó. Dijo que si alguien lo buscaba, dejara esto. Entró a la casa y regresó con un sobre amarillento. Tenía polvo, y el nombre, Daniel, escrito con tinta negra. El corazón de Daniel se detuvo por un segundo. El anciano lo observó en silencio mientras él abría el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una carta y una foto, su padre, mayor, de cabello canoso, sonriendo frente al mismo taller donde había estado horas antes. La carta decía: si estás leyendo esto, significa que por fin te atreviste a buscarme. No sabes cuánto esperé este momento. No sé si merezco verte, pero quiero que sepas que siempre estuve cerca. Nunca me fui del todo. A veces pasaba frente a tu escuela solo para verte reír. Tu madre me odiaba, y tenía razón. Pero aún así, la amé toda mi vida. Y a ti, aunque no me conozcas, te amé más de lo que supe demostrar. Daniel se quedó sin palabras. No había rencor en esa letra, solo tristeza. En la parte final, una dirección escrita con tinta corrida.
Cementerio Central, Pabellón San Miguel, lote 47. Daniel sintió que el aire se le escapaba. Su padre no lo esperaba vivo. Lo estaba esperando desde el otro lado. La mañana siguiente amaneció gris. Daniel tomó un bus rumbo al cementerio central con la carta apretada en la mano. Afuera, la ciudad despertaba con su ruido habitual, ajena a lo que él sentía por dentro. Cada parada, cada semáforo, le parecían una eternidad. Al llegar, el guardia le indicó el camino hacia el pabellón San Miguel. El lugar estaba vacío, cubierto de hojas secas y flores marchitas. Los números de los lotes estaban casi borrados por el tiempo, pero al final del pasillo encontró el 47. Allí, una lápida sencilla decía: Andrés Montoya, 1973-2020. Perdóname, hijo. Daniel se quedó quieto. No supo cuánto tiempo pasó mirando aquel nombre. Todo lo que había buscado, todas las preguntas que cargó durante años, terminaban en ese pedazo de piedra fría. Dejó la carta sobre la tumba, junto con la foto de su madre que había encontrado en el taller. Ya la perdoné, murmuró. Solo me falta perdonarte a ti. El viento sopló fuerte, y por un momento juró escuchar una voz, como un eco suave: gracias, hijo. Tal vez era su imaginación. Tal vez no. Mientras se alejaba, una mujer mayor se acercó con flores frescas. ¿Eras tú quien estaba con Andrés?, preguntó con una sonrisa triste. Yo era su vecina. Venía cada semana a limpiar su tumba. Siempre hablaba de un hijo al que quería volver a ver. Daniel se detuvo. ¿Le dijo algo más? Sí. Decía que si alguna vez llegabas, debía darte esto. Le entregó una pequeña llave oxidada. Dijo que habría su último recuerdo. Nunca supe qué significaba. Daniel la tomó, sintiendo como la esperanza, que creía muerta, volvía a encenderse. Esa llave, pequeña y vieja, era ahora su única conexión con un hombre al que nunca conoció, pero que, en el fondo, siempre lo había estado esperando. Daniel sostuvo la llave entre los dedos durante largo rato. Era pequeña, de bronce, con una inscripción casi borrada. ¿AM? No sabía qué habría, pero intuía que debía volver al taller. Ese lugar parecía guardar todas las respuestas. Volvió esa misma tarde. El sol caía, y las sombras del atardecer se alargaban sobre el suelo polvoriento del viejo taller. Empujó el portón oxidado y entró con paso lento. El silencio lo envolvía. Buscó algún candado, una caja cerrada, algo que encajara con la llave. Nada. Recorrió el lugar una y otra vez hasta que, en una esquina del fondo, detrás de una pila de chatarra, vio un viejo escritorio cubierto de polvo. Abrió los cajones, todos vacíos, excepto el último. Tenía una cerradura. La llave encajó perfectamente. Dentro había una caja de lata, envuelta en una bolsa plástica. Dentro de la caja, Daniel encontró un cassette y una nota. Para cuando ya no pueda hablarte. Su respiración se volvió pesada. Llevó el cassette a una tienda de grabaciones del centro, rogando que aún tuvieran un reproductor viejo. El encargado lo conectó y presionó play. Una voz grave, cansada, rompió el silencio. Era su padre. Hola, Daniel, si estás escuchando esto, ya sabrás quién soy. No espero que me perdones. Solo quiero que entiendas por qué me fui. No fue cobardía, hijo. Fue miedo. Debía protegerlos. Tu madre se metió conmigo cuando ya era tarde. Yo trabajaba para gente peligrosa, y cuando supe que ibas a nacer, intenté salir, pero no me dejaron. Huir fue la única forma de mantenerlos a salvo. Daniel cerró los ojos. La voz continuó. Pasé años buscándolos desde lejos. Nunca tuve valor para acercarme. Cada vez que te veía con ella, sabía que habíamos hecho lo correcto, aunque nos costara todo. El audio se interrumpió unos segundos, luego la voz volvió, más débil. Si algo me pasa, dile a tu madre que nunca la dejé de amar, y a ti, que nunca dejé de ser tu padre. El cassette terminó con un leve clic. Daniel no podía moverse. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de rabia, alivio y tristeza profunda. Por primera vez, entendió que su historia no estaba hecha de mentiras, sino de sacrificios. Daniel salió del taller con el cassette en la mano. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente a la historia que acababa de escuchar. Caminó sin rumbo, con la cabeza llena de voces, la de su madre pidiendo perdón, la de su padre explicando su vida. Dos verdades distintas,
pero un mismo amor atravesado por el dolor. Se sentó en un parque. Frente a él, una madre jugaba con su hijo pequeño. Esa imagen simple le desgarró el alma. Pensó en todo lo que no tuvo, los abrazos que le faltaron, las palabras que no escuchó, los te amo, que quedaron atrapados en cartas y grabaciones. Y sin embargo, ahora entendía que lo habían amado a su manera. Con miedo, con errores, pero con amor. Esa noche durmió en un hostal barato. Soñó con su madre joven y su padre esperándola bajo la lluvia, ambos riendo como si el mundo no existiera. Despertó con lágrimas en los ojos. El amanecer se filtraba por la ventana, y algo dentro de él se sintió en paz por primera vez. Antes de regresar a su ciudad, fue al cementerio una vez más. Llevaba el cassette y una foto de los tres, su madre, su padre y el de niño, recortada y unida con cinta. La dejó sobre la tumba. Ya escuché todo, susurró. Ya no hay rencor. Solo amor. El viento sopló suave, y una hoja cayó justo sobre la foto, cubriéndola con delicadeza, como si el mundo mismo quisiera cerrar aquella historia. Mientras se alejaba, sintió algo en el bolsillo, un pequeño papel que no recordaba haber guardado. Lo abrió. Era una nota escrita por su madre que no había visto antes, escondida entre las páginas del diario. Si algún día encuentras a tu padre, no le preguntes por qué se fue. Pregúntale si alguna vez dejó de amarte. Daniel sonrió con tristeza. Ya no necesitaba hacerlo. Sabía la respuesta. El viaje de vuelta fue silencioso. Daniel miraba por la ventana, viendo los paisajes pasar igual que antes, pero ya no era el mismo. Había llegado a Cali buscando a un culpable, y se marchaba entendiendo a dos seres humanos que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Llevaba consigo la carta de su madre, el cassette y una paz extraña. Era una paz que dolía, pero al mismo tiempo lo liberaba. Al llegar a casa, la encontró tal como la dejó, la mesa con la vela derretida, la foto de su madre en el aparador, el olor tenue de su perfume flotando todavía en el aire. Por primera vez, no sintió vacío, sino presencia. Encendió la vela y habló en voz baja. Ya sé todo, mamá. Y no te guardo rencor. Gracias por protegerme, aunque te haya dolido tanto. El fuego titiló, y juraría que por un instante escuchó su risa. Esa risa suave que tanto extrañaba. Pasaron los días, y Daniel empezó a ordenar la casa. Guardó las cartas, el diario y el cassette en una caja, la misma donde su madre solía guardar los álbumes de fotos. Encima, escribió, nuestra historia. No como un recuerdo triste, sino como una forma de sanar. Una tarde, mientras miraba las cosas viejas de su madre, encontró una foto de ambos en la playa, él con apenas 5 años. Detrás, una frase escrita con su letra. Todo lo que ames algún día te dolerá, pero valdrá la pena. Daniel la enmarcó y la puso en la sala. Ese día entendió que la tristeza no siempre se cura olvidando, sino aceptando. Esa noche se sentó frente a la ventana, viendo las luces de la ciudad. Por primera vez en muchos años, se permitió sonreír. El pasado había dolido, pero ya no lo atormentaba. Había cerrado el círculo. Pasaron varios meses. Daniel volvió a su rutina, pero todo se sentía diferente. Ya no cargaba con la rabia ni con ese vacío que lo perseguía desde niño. Había aprendido que a veces el amor no se mide por la presencia, sino por lo que alguien está dispuesto a sacrificar en silencio. Una mañana, decidió visitar el lugar donde su madre solía ir a caminar, un pequeño mirador en las afueras del pueblo, desde donde se veía todo el valle. Llevó flores, su carta y el cassette. Quería despedirse, no con lágrimas, sino con gratitud. Se sentó sobre una roca, el viento soplándole en el rostro, y habló al aire. Gracias, mamá. Gracias por amarme aunque no supieras cómo decirlo. Y gracias, papá, por haberme amado incluso desde la distancia. Ya los perdoné, y espero que ustedes también me hayan perdonado por tardar tanto en entenderlos. El viento sopló más fuerte, y una mariposa blanca se posó sobre una de las flores. Daniel sonrió. Supongo que ese es tú, te amo, ¿verdad, mamá? Cerró los ojos y dejó que el silencio hablara por ellos. Luego sacó la foto de los tres, la que había dejado en la tumba pero había impreso de nuevo, y la sostuvo entre sus manos. No había tristeza, solo una calma profunda, como si el peso de toda una vida se hubiera disuelto. Antes de irse, dejó la foto sobre una piedra y escribió detrás con su propia letra. Ya no duele recordar. Ahora solo amo. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Daniel caminó de regreso,
ligero, con la sensación de que dos almas lo acompañaban, una a cada lado. Cuando llegó a casa, encendió una vela frente al retrato de su madre y susurró. Hasta pronto, mamá. No es un adiós, es solo un descanso. La llama parpadeó suavemente, como si ya respondiera. Y en ese instante, Daniel entendió que el amor verdadero no muere. Solo cambia de forma.